Hola amigos, soy Terrademon0204, sean bienvenidos loquenderos, pollos, vacas, aliens, zombies o tepiteños y demás gente de YouTube. Hoy estamos en un nuevo video del canal y uno en particular algo diferente. Muchos de nosotros ya vimos Marvel Zombies o por lo menos supimos spoilers y vamos a hablar sobre un personaje del cual se esperaba mucho o por lo menos algo decente. Sin embargo recibimos puras perras mamadas. Así es Thor Odinson, dios de los martillos, digo del trueno, heredero de Asgard y el vengador más poderoso o bueno el más vendehumos XD. Pero bueno, ahora no nos burlaremos tanto de Thor. Más bien, les compartiré una posible respuesta del por qué Thor no logró vencer a Thanos ni a Wanda, más allá de él, el guión apoyo a Wanda o el homenaje al Pantera Negra de Chadwick, así que... empecemos con el análisis a Thor en Marvel Zombies. Ahora debemos recordar los acontecimientos previos a la batalla de Wakanda, por lo menos del lado de Thor del universo principal del universo cinematográfico de Marvel, ya que aparentemente fueron idénticos en esta tierra presentada en What If, la Tierra 89.521 por lo menos hasta el momento, es el número de esta tierra aunque podría ser modificada posta este video, aunque por el momento es la única referencia que tenemos. Retomando el tema, al final de Thor Ragnarok, Thor ha sido el culpable de perder Asgard. Odín ha muerto, previo a eso ya había muerto Freya, y murieron sus amigos guerreros, perdió el Mjolnir y su ojo, además de haber causado también la muerte de Hela, su hermana, aunque emocionalmente y no tiene mucha relevancia para Thor, pues que ni siquiera la conocía. Para cuando enfrenta por primera vez a Thanos, tenemos a un ya cansado y herido Thor, por lo cual pierde ante Thanos y la Orden Oscura. Durante el enfrentamiento por lo menos un gran número no confirmado de la población sobreviviente de Asgard ha muerto, esto incluyendo a su medio hermano Loki y a su amigo Heimdall, dejando a un Thor fracturado emocional y psicológicamente, posiblemente fuera de sí. Esto ya es una suposición puesto que no se hace una mención profunda a esto, pero considerando el contexto de la situación y cómo se comporta, es obvio que el daño a la psique de Thor es enorme, duelo múltiple acumulado, murió el círculo familiar de Thor, buena parte de sus amigos. Crisis de identidad, ha perdido el Mjolnir, objeto con el cual tenía un apego aparentemente emocional, agregando que constantemente creía que su poder dependía del martillo, y haber causado el Ragnarok. Estrés postraumático leve, participó en combates constantes en los cuales tuvo pérdidas importantes emocionalmente y la destrucción masiva de su entorno. Por último, el mecanismo de defensa que maneja Thor se refleja en un humor sarcástico, lo cual es una manera de enmascarar su dolor emocional. Y todo esto empeoró durante los próximos sucesos con un estrés postraumático severo, una depresión reactiva la cual es un resultado de haber fallado en su misión de detener a Thanos, un sentimiento de vacío por haber fallado a su gente y amigos, además de un complejo de salvador frustrado. Su propósito es vengar y corregir sus fracasos sin medir las consecuencias de sus actos. Desesperación existencial, termina por dejar de importarle su divinidad y experimenta el sufrimiento que para él era más propio de los mortales. Por último, un riesgo de despersonalización, empezó a ver su identidad como un rol sin sentido. Como afectó todo lo mencionado a la hora de enfrentar a Thanos Zombie, Thor no estaba al tanto de lo que pasó en la Tierra 2 semanas antes, así que cuando visualiza a Thanos simplemente fue consumido por todos los daños previos y no razonó a la hora de atacar. En vez de haber canalizado todo su poder en la Stormbreaker o haber planificado un ataque coordinado, se lanzó casi inmediatamente al combate, no canalizó el suficiente poder en su arma para acabar con Thanos, además de no haber apuntado a la cabeza puesto que posiblemente quería causarle dolor físico, lo cual esta vez no lo frenó puesto que ya no sentía dolor por ser un muerto viviente. Y sí, la gema del poder sí podía matar a Thor, como vimos Thanos no estaba muy lejos de matar a Thor con la gema usando poco poder de ella en su primera pelea en la nave asgardiana, así que el rayo de energía que lanzó contra Thor fue el suficiente como para matar a Rocket y a Groot, además de dejar con graves daños a Thor. Posteriormente estuvo cerca de la explosión de las gemas, mientras Thor estaba inconsciente en el suelo cerca de la explosión. Esto dejó con deformaciones visibles a Thor y posibles lesiones, ya que aunque no todos lo saben, Thor no tiene un factor regenerativo ni en los cómics, no puede regenerar órganos ni extremidades. Lo que tiene Thor es un factor curativo, o sea puede curar cualquier daño más, no regenerar partes y por ende ligamentos, tendones o músculo, que en caso fue la pérdida nuevamente del ojo, la deformación de su rostro, pérdida de cabello y demás vello facial, y no es posible visualizar o cae en una suposición, pero posiblemente Thor quedó gravemente dañado físicamente
físicamente, lo cual disminuirá una parte considerable de su poder. Es obvio que después de la explosión las partes dañadas por la explosión perdieron ya sea sensibilidad o movilidad muscular, ya que Thor se ha pasado por daños masivos en los cómics de los cuales no se ha logrado recuperar de la mejor forma. Entonces, si eso le pasa en los cómics, donde tenemos versiones más poderosas de él, ahora imaginen a esta versión de Thor. Tras esos sucesos, Thor en la Tierra principal quedó muy dañado mentalmente. Entonces, en esta Tierra fue todo peor, literalmente Thor no pudo resolver nada. Cuando lo volvemos a ver en Nueva Asgard, se menciona que Thor no se ha movido del trono, por lo tanto también podemos suponer que ni siquiera ha comido o consumido líquidos. Entonces efectivamente es un Thor débil, fracaso en su misión, siente la culpa de su derrota y una vergüenza profunda, quedó paralizado emocionalmente tras perder contra Thanos Zombie. La pérdida de su yo heroico supone una crisis de identidad. Fue el dios del trueno, que salvaba mundos, ahora no pudo salvar su mundo de origen ni el de la gente que juró proteger. Se sugiere que Thor se ha mantenido en un rol pasivo, dejando que otros manejen la situación por él, lo que habla de un desánimo severo. Perdió su propósito y su rol como protector se ha roto, aunque no se muestra nada ni se menciona qué hizo durante ese tiempo. Es obvio que Thor se percató de que sus amigos, los Vengadores, habían muerto, el mundo ya está en la ruina y no tenía solución. Los traumas previos se intensificaron por la ruina total de la Tierra. Esto pudo intensificar el estrés postraumático, con posibles flashbacks o, como vimos, una parálisis emocional y una culpa del superviviente. La desesperanza y nihilismo eventual. Su papel, quieto hasta que no quede de otra. ¿Qué sentido tenía luchar si todos estaban muertos, y no había solución? Esa desesperanza se manifestó en cinismo, desapego emocional, ya no le importaba nada. Transformación y pérdida metafórica o literal de su dignidad. Se indica que Thor se volvió parcialmente incapacitado. Esta limitación física refleja su limitación emocional, un guerrero menos completo, que puede sentirse impotente, irrelevante o indigno. Thor ya no actúa con la espontaneidad heroica que solía tener, sino que espera, duda, se retrae. Es una figura que carga con la culpa del pasado y que esta culpa le bloquea o retrasa la acción decisiva. Cuando finalmente actúa debe recuperar algo de su yo, lo que le plantea un arco interno más que simplemente externo. Su dolor ya no es solo por lo que perdió, sino por lo que siente que hizo mal, o dejó de hacer, y lo que teme perder. Su identidad, su rol, su sentido de mérito, sus traumas iniciales, lo dejaron vulnerable. En el universo zombie, esa vulnerabilidad se convierte en parálisis psicológica o irrelevancia trágica. En vez de evolución hacia mejor versión de sí mismo como vimos en Endgame, aquí el arco es hacia recuperación tardía o imposible, lo que añade una capa de tragedia heroica. Todo esto hizo posible que una bruja escarlata zombie, que era menos poderosa que su contraparte viva, pudiera hacerle frente a Thor, quien ya estaba roto. De lo contrario, Thor hubiera ganado. Wanda ni en sus mejores días era más poderosa que Thor, y en los cómics siempre se ha dejado en claro, entonces por eso perdió contra Wanda. Lamentablemente Thor terminó siendo infectado por su gente. Wanda no podría haberlo mordido, solo las hordas de asgardianos zombies lo pudieron haber hecho. Cuando lo vemos de regreso como un zombie, recupera gran parte de sus poderes, ya que en parte estaban bloqueados por su psique, y asimismo, logra hacerle frente temporalmente a Hulk Infinito, quien queda agotado tras su pelea contra Thor Zombie. El símbolo del dios caído Thor es, por esencia, el dios que resiste la oscuridad, el guardián de los mundos. Que él mismo se convierta en zombie representa la muerte total del ideal heroico. Desde el punto de vista psicológico, significa que la desesperanza lo ha consumido, ya no queda propósito ni identidad. Lo que antes era culpa y dolor reprimido, ahora se convierte en pura hambre destructiva, el trauma hecho carne. Su transformación es la manifestación extrema de su derrota emocional interna. El dios que perdió todo. Desde la psicología del trauma antes de ser zombificado, Thor sufría culpa del superviviente, depresión profunda, vacío existencial. Cuando se convierte en zombie, esos síntomas se liberan sin freno, convertidos en impulsos primitivos. Su rabia reprimida se transforma en violencia incontrolable. Su deseo de redención se sustituye por un deseo inconsciente de destrucción total, del mundo y de sí mismo. En lenguaje psicológico, es el punto en el que el trauma no solo lo domina, sino que aniquila su identidad y empatía. El contraste con su divinidad, Thor es un dios del trueno, símbolo de luz, energía y vitalidad. En su versión zombie, es la luz corrompida, el trueno que ya no da vida sino muerte.
representa que ni siquiera los dioses están a salvo del colapso moral y psicológico cuando pierden su propósito. En narratología, es el caído de los cielos, un arquetipo del héroe destruido por su propio dolor. El Thor zombie no es solo un cuerpo infectado, sino la representación física de su derrota mental. Su zombificación simboliza la etapa final de su depresión y trauma no resuelto, la pérdida absoluta del yo. Ya no hay esperanza, ni fe, ni culpa, solo vacío. A mi parecer y al de muchos otros, debimos ver la versión más heroica de Thor, pero a su vez como en Endgame, lo que se nos mostró tiene un sentido narrativo impactante. Para los fans de Thor, incluyéndome a mí, nos dejó una gran impresión el ver así a Thor, pero esto fue lo que nos dieron y con el tiempo, analizando Ragnarok, Infinity War y Endgame, tuvo sentido lo que nos mostraron del dios del trueno y ciertamente tuvo un gran peso, ya que, de haber tomado acción en la trama, Wanda habría perdido y aún habría esperanza en este universo presentado en la serie de Marvel Zombies. Yo soy Terrademon0204 y no olviden darle un gran like, suscribirse y comentar, así entenderé que quieren más vídeos como este. Hasta luego.